guiando con los datos medio chuecos. Pero bueno, la primera en exponer va a ser Magali Turgenich. No sé, muchos la conocerán porque es ayudante en la cátedra de Teoría Social Clásica 1 y se especializa en la sociología como disciplina y las mujeres, y el rol de las mujeres y el feminismo en la producción y el desarrollo productivo. También trabaja en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, asesorando en políticas públicas, y es profesora de la Universidad Arturo Jauretche. Magalí, si querés, te dejo a partir de ahora. Bueno, hola a todos, gracias por la presentación, gracias por la invitación. Algunos ya me conocen. Bueno, la verdad es que estoy como muy emocionada con esta charla y celebro un montón esta iniciativa. Y voy a intentar no hacer lo que hago siempre, que es hablar hasta por los codos, así que voy a intentar ser sintética. Yo armé una presentación para compartir con ustedes, sobre todo porque quería mostrarles unas fotitos. Y antes que nada, así que ahora voy a compartir la pantalla. Recién probé y me salió, así que creo que va a estar bien. Ahí va. Ahora no veo a todos, pero bueno, para empezar, un poquito les quería contar desde dónde voy a hablar, ¿sí? Recién Caro dijo algo, yo hace muchos años que trabajo historia de la sociología, que hace muchísimos años que estoy en la cátedra de teoría social clásica, y a su vez, como investigadora, me especialicé en trabajar temas de ciencia, tecnología y sociedad y género, ¿sí? Innovación y género. Hoy estoy trabajando además en la ministeria, le decimos nosotros, el Ministerio de Mujeres de la Nación, así que un poco es como una confluencia de todas esas trayectorias, ¿no? En principio, hablar desde el punto de vista de cómo se construye la teoría social clásica y después cuáles son los aportes o las influencias del feminismo en pensar a la historia de la ciencia. No se asusten, por ahí es un poquito largo el PPT, pero voy a pasar rápido, solo después esto se los dejo si quieren para que lo exploren. Después incluso no hice el listado de bibliografía que les podría recomendar, que eso después también se los puedo alcanzar. Pero la idea más que nada es hacer como un pantallazo y pensar algunas líneas, pensando además que es la primera reunión que tienen de esto, sobre este tema, que hay como mucho por hacer, y entonces, bueno, pensar cuáles son las líneas posibles, algunas, hay muchas más, en las cuales se puede trabajar. Entonces, como les decía hace un ratito, digamos, esta es una de las entradas, ¿no? En principio, pensar esta cuestión del canon, ¿no? Esta idea de cómo se construye la disciplina y cuál es la relación entre sus clásicos, o cómo se constituye este canon de clásicos que definen estos parámetros disciplinares, es decir, qué es la sociología, cuáles son sus límites, cuáles son sus problemas, cuál es su referencia empírica, es decir, cuál es el objeto, los métodos. Y eso es ese canon, ya me habrán escuchado decirlo en teoría social clásica y lo habrán escuchado en varias otras, ese canon es una construcción histórica y es un acuerdo, es un consenso, bien al estilo de como Kuhn dice, habla de la construcción de los paradigmas, ¿no? Hay un consenso de la comunidad científica respecto a reconocer a determinadas figuras como los clásicos de esa disciplina. Tuvo sus cambios, ¿no? Es dinámico, y creo que estamos en un momento oportuno para pensar un nuevo cambio de ese canon clásico de la sociología. Bueno, y ahí como una frase que a mí me gusta mucho, esta cuestión de epistemológica de Bachelard, diciendo, bueno, nada es espontáneo, nada viene dado, ¿sí? No son manzanas que salen de un árbol, sino que es una construcción. Y ya sabrán, no voy a hablar de eso, los distintos momentos en la construcción del canon, en principio, digamos, esta idea parsoniana de la inclusión de Weber y Durkheim, y luego en los 70s, con el impulso de otro grupo de sociólogos, la inclusión de Marx.
Incluso, bueno, esos son los tres principales, pero no son los únicos de nuestros clásicos. El otro punto de entrada tenía que ver con esto, cuál es la, digamos, la incidencia de las distintas oleadas del feminismo que tuvo para los estudios sociales de la ciencia, ¿no? Es decir, ustedes saben que el feminismo también es un movimiento que tuvo y tiene distintos momentos de reflexión y distintos momentos de acción y distintas preocupaciones, y esto particularmente se da, esto que voy a decir ahora, esta influencia del feminismo para pensar a la ciencia, ¿no? Y ahí pongo la ciencia, a la sociología como una de ellas, particularmente a partir de los años 60, pero también incluso en los 90, donde hubo mucha incidencia particular. Y ahí hay como un viraje que va desde los estudios de la mujer en la ciencia a la relación entre ciencia y género. ¿Qué significa esto? Bueno, hay como dos frentes, rápidamente, que uno tiene que ver con la preocupación de las propias mujeres científicas respecto de su lugar, ¿sí? Dentro del sistema científico y cómo se representan de manera diferencial, ¿no? Cuáles son los lugares que ocupan, cuáles son las disciplinas que ocupan, si son visibilizadas o no, ¿no? Esta cuestión de contar mujeres sería de alguna manera. Y por el otro lado, el otro frente que va a impactar tiene que ver con las militantes de diferentes movimientos que comienzan a cuestionar a la ciencia en tanto, digamos, su androcentrismo. Es decir, esta idea de que la ciencia produce sentidos, ¿sí? Y reproduce esos sentidos. Entonces, se produce ciencia desde determinados patrones culturales, y a su vez la ciencia contribuye a reproducir esos patrones, ¿no? Cualquier cosa me van preguntando. Entonces, con esas influencias empiezan una serie de trabajos que tienen que ver con esta preocupación inicial, que tiene que ver con la subrepresentación femenina en la ciencia, ¿no? Y entonces aparece, bueno, ¿cómo es que aparecen y por qué se da esta subrepresentación? Es decir, no están del todo representadas, eso significa subrepresentación. Entonces dicen, bueno, en principio esto de numéricamente, hay visibilidad de menos mujeres e incluso hay menos mujeres, y además, dentro de las que hay, hacen tareas con menor estatuto epistémico, es decir, hay disciplinas feminizadas y otras, ¿no?, masculinizadas. Y entonces empiezan a identificar una serie de cuestiones que tienen que ver con que son las causas de esta subrepresentación. Y entonces las llaman las barreras explícitas o implícitas que han históricamente obstaculizado el acceso a la ciencia. Entonces, como una de las barreras explícitas tiene que ver con el acceso a la educación, a las instituciones y a las academias. ¿Sí? En la historia, digamos, si uno piensa en la historia, en términos, es muy reciente la aceptación de las mujeres en las universidades, ¿no?, en relación a los varones. Y otras tienen que ver con estas barreras implícitas que decía que son las carreras más femeninas que otras, y que esto tiene que ver con los estereotipos, los mandatos y los roles de género, ¿no?, y construidos, digamos, por nuestra sociedad patriarcal, en cuanto a las mujeres más ligadas a las cuestiones de los cuidados, y los hombres, ¿no?, a otras cuestiones. Entonces ahí estas carreras más relacionadas a la salud, la educación y demás son feminizadas, y otras más ligadas a las ingenierías son las más masculinizadas. Y por el otro lado, los techos de cristal. También podemos hablar de pisos pegajosos, pero bueno, hablemos de los techos de cristal, tiene que ver en las carreras científicas, son estos lugares en la jerarquía o en las carreras a donde llegan las mujeres, hay como una especie de techo que es invisible, pero que no puede sortearse. Eso se llama techo de cristal, se puede desarrollar mucho más, pero vamos a nuestro temita. Entonces, empiezan trabajos, ¿no?, y investigaciones que tienen que ver con recuperar tradiciones olvidadas y trayectorias y figuras femeninas silenciadas y
y que fueron invisibilizadas. Hay como una idea común, ¿no? Cuando uno empieza a pensar el tema de la participación de las mujeres, o cuando yo empecé a pensar en estos temas hace como 20 y pico de años intuitivamente, ¿no? Porque no había tanto desarrollo, no tenía acceso a bibliografía, ni tampoco en la formación lo había visto, y que decía, no había mujeres, no, porque no estudiaban, porque entonces hay como una idea de las mujeres estaban en el espacio doméstico, y entonces por eso es que conocemos esta idea del científico varón y demás. Bueno, lo cierto es que no, sí había mujeres, siempre hubo mujeres produciendo, discutiendo, intentando ganar espacio en la escena pública, lo que pasa es que se las han invisibilizado. Y por el otro lado, digamos, otra de las acciones que aparecen tienen que ver con estas propuestas educativas de renovar currículos, ¿no? Y que tiene que ver con aspectos formales de la renovación curricular, que tiene que ver con materiales didácticos, con los contenidos, ¿sí? Y también cuestiones del currículo oculto se llama, que tiene que ver con expectativas y actitudes y comportamientos de docentes y también con estas, digamos, oportunidades que se le dan y modelos que se le dan a niños y niñas en su educación. Por el otro lado, como decía también, desde otras miradas, también influidas por el feminismo, desde el constructivismo, se empieza a pensar en estos momentos de la producción de conocimientos, y esto que decía hace un ratito de los sesgos sexistas y androcéntricos que configuran a la ciencia, es decir, desde qué principios epistemológicos, cómo se piensa esto de la neutralidad, como si fuese posible, ¿no? Es una neutralidad masculina. Y desde el punto de vista de los usos sociales y el impacto que tiene la ciencia, que es cuando se aplican esos conocimientos, poder dar cuenta de las marcas de género que existen en la aplicación de esos conocimientos científicos, ¿no? Los conocimientos que se producen. Se producen con sesgos sexistas y en su aplicación tienen marcas de género también. Y entonces hay un montón de estudios respecto de, bueno, lo que decía hace un ratito, salud, por ejemplo, y género, la producción de conocimiento en salud, y cómo se reproducen en su aplicación estos aspectos sexistas, o en las tecnologías y en los usos de las tecnologías que están pensadas con un universal masculino, ¿no? Y formatean y excluyen las experiencias de las mujeres. Y agrego siempre y diversidades. Entonces, lo que yo pensaba, y estas eran las preguntas, ¿no? Que yo pensaba que se podían abrir, o distintos puntos de enlace para pensar o repensar la sociología con lentes violetas, como pusieron en el flyer. Entonces, uno de los puntos podría ser ¿no? El que voy a hablar ahora, que es las mujeres en la etapa fundacional o en el periodo clásico, y cómo pensar esta idea de reconstruir el canon. Bueno, es generar un ruido muy importante respecto de los cimientos de la disciplina, ¿no? Después, otra de las cuestiones que también podrían pensarse es cómo aborda lo que hoy conocemos como la cuestión de género, ¿sí? Género es una categoría contemporánea, cómo se aborda lo que hoy conocemos como género en el canon clásico consensuado. Es decir, cómo pensaban nuestros clásicos actuales el lugar de la mujer, la relación de géneros, y eso es otra entrada posible. Después, esta otra, ¿cuál fue el impacto de las distintas olas del feminismo en la teoría sociológica? Es decir, ¿cuáles son las contribuciones o revoluciones del feminismo y la categoría de género a la teoría social, a la sociología en sí? 3 preguntitas de las que pueden ser muchísimas más, ¿sí? Estas para pensar.
lo puse repetido, y acá lo había puesto con estrellitas que quedaba más lindo. Bueno, era la misma diapositiva. Esto, después borro la otra y se las dejo con las estrellitas. Entonces, hagamos presente las ausencias. Y de eso se trata un poquito lo que quería contarles ahora, y esto de algunas mujeres del periodo fundacional y clásico. ¿Por qué pongo fundacional y clásico? Bueno, porque ustedes saben que tenemos los padres fundadores, ¿no? Que fundamentalmente intervinieron en la esfera pública, ¿no? En esta idea de la educación pública al margen de las instituciones, y luego los clásicos, propiamente dichos, son aquellos que ya tienen una inserción institucional, que hay una política académica por detrás de una institucionalización de la disciplina, ¿sí? Es como otro momento del siglo XIX, uno es más hacia principios y mediados del siglo XIX, y los clásicos en realidad pues es un canon masculino, entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces, en principio, como siempre decimos, hay que pensar los desarrollos de estas mujeres que traemos aquí a colación en clave de época, ¿no? Reponer cuáles eran sus planteos en el contexto en el que desarrollan, con quién dialogan, quiénes son sus interlocutores. Y esta idea de que la ausencia de las contribuciones de estas mujeres en los planes de estudio se traduce en una invisibilización, y que han quedado excluidas, por tanto, de las bibliografías, de las distintas asignaturas que conforman la disciplina, e incluso de la historia de la sociología. Entonces, solamente, obviamente que no voy a desarrollar la historia ni el pensamiento de cada una de ellas, es simplemente para que veamos su cara, podamos ubicarlas y nada, pensar en futuras profundizaciones. Sobre Harriet Martineau, me van a disculpar los apellidos, que por ahí digo cualquiera, pero bueno, es así. Hay un montón de trabajos de las últimas 2 décadas fundamentalmente. Se empezó a revalorizar un montón su trabajo, a redescubrir. Todas ellas han escrito en distintos géneros, no solo dentro de la teoría sociológica, sino que han trabajado como periodistas, ¿sí? Han hecho hecho literatura también. Bueno, y otra salvedad que quiero decir, me disculpan, me aceleré, es que fiel al eurocentrismo del canon sociológico, esta mirada peca también de ser por lo menos una mirada del norte, con lo cual es una deuda que esto de pensar en clave sur. Y creo que eso también es algo que no lo puse como un eje a pensar, pero hay varios trabajos, o por lo menos uno importante, que habla sobre una revolución feminista en la sociología que todavía está inconclusa, ¿no? Que ha empezado, pero está por hacerse todavía, y en parte esto tiene que ver con estos debates norte-sur, y que es muy importante reponer, ¿sí? Acá todas las sociólogas que traigo a colación son del norte, ¿sí? Bueno. Harriet vivió entre 1802 y 1876, nació en Inglaterra, y hizo escritos sobre el trato desigual de las mujeres en la educación y en la religión, y tenía vínculo con Comte. De hecho, ella tradujo su obra, e incluso antes que Comte publicara la filosofía positiva, ella planteó esta necesidad de la educación pública, ¿sí? Educar al pueblo en una nueva ciencia de la sociedad. No llamó sociología, sino en general casi todas, diría, pensaban más en términos de lo que se pensaba en esa época como una economía política o ciencia de la sociedad, ¿sí? El vocablo se lo dejamos a Comte como su creador por ahora. Hizo en esta línea de educación pública de la ciencia y la sociedad,
hizo unas ilustraciones que llamaron Ilustraciones de Economía Política, que son como una serie de novelas didácticas que tenían este fin de poder hacer accesible al público en general de los principios de esta disciplina naciente. Estuvo involucrada como pensadora feminista en los derechos de la mujer y en la abolición de la esclavitud, y como su objeto de estudio, ella lo había delimitado como la vida social en la sociedad, es decir, cuáles eran sus pautas, las causas de la vida social, las consecuencias y los problemas de esas relaciones sociales. Charlotte Perkins Gilman, 1860, ya es de otra generación, 1860-1935, es de Estados Unidos, y bueno, y es una activista y organizadora de las cuestiones de la mujer. Y acá puse esta foto que tiene este fondo amarillo, porque hizo ella un libro muy importante que se llamó The Yellow Wallpaper, que era como el empapelado amarillo, algo así, que es algo que ella escribió luego de haber logrado divorciarse de un matrimonio de 10 años en la cual ella se sintió muy aprisionada en su rol como esposa, y bueno, y entonces es muy lindo todo lo que ella escribe ahí, y como reflexiones de su lugar de mujer, del lugar de las relaciones sexoafectivas, bueno, si lo ponemos en términos de hoy, y esas cuestiones. Publicó cerca de 2000 obras, entre novelas, poesías, artículos periodísticos y escritos sociológicos. Bueno, escribió este libro, Mujeres y la Economía. Justamente su gran tema tenía que ver con la independencia de la mujer, ¿no? Por eso esa es la cuestión que también le surgió en su experiencia dentro de esta institución matrimonio, ¿no? No sentirse autónoma. Y ese libro tuvo impacto en su época, es decir, fue leído y analizado por sus pares, mujeres y también varones. Y lo que ella plantea es esta cuestión de la relación entre el sexo y economía, que es una barrera para la autorrealización, el trabajo autorrealizador, y que impacta con muchísima más fuerza en las mujeres que en los varones. ¿Sí? Y ahí les traigo una citita que dice que en la institución social fundacional, que es la economía, dice, encontramos una práctica básica estratificadora que explica la mayoría de los males observados en las sociedades y en la experiencia individual y la historia. Esa práctica es la desigualdad desexual, puse yo, pero es de los sexos, porque obviamente la categoría de género todavía no existía. En realidad iba a poner desigualdad de género si me quedó desexual. Disculpen los errores de mi PowerPoint. Jane Addams. Traté de elegir las fotos más lindas, o las que a mí me parecían que tenían como más. Hay unas fotos preciosas. 1860-1935, también Estados Unidos, Illinois, y es muy interesante la vida de esta mujer. Acá empieza como no sé si han escuchado hablar de la Escuela de Chicago, que es una escuela muy importante en la teoría social. Ella es promotora de un grupo de mujeres de la Escuela de Chicago, y además fundó la Hull House, que era una residencia que estableció en una zona marginal de Chicago, que era una zona de inmigrantes y de clase trabajadora, y lo que ella basaba, digamos, tenía que ver mucho con la experiencia también, ¿no? Con la interacción, su teoría, digamos. Lo que ella decía era que intentaba aprender de y ayudar a los pobres viviendo con ellos, ¿sí? Entonces en esta Hull House, que además convocó un montón de residentes mujeres que fueron a trabajar, a hacer sus experiencias, no solo de trabajo de praxis, sí, es de praxis en realidad, no solo trabajo manual, quise decir, o trabajo físico, sino también de investigaciones y programas de investigación que salieron de ahí. Entonces ahí hicieron experimentos sociales, trabajos con recolección de la basura, clubes, hicieron departamentos para mujeres trabajadoras, hicieron clases nocturnas, organización sindical, ¿sí? Y promovieron investigaciones sobre las condiciones laborales.
Y entonces su idea tenía que ver con esto de socializar la democracia, es decir, lo que diríamos una democracia real, ¿no? Y en su teoría, ella contenía una serie de conceptos o proposiciones de los cuales partía sobre la sociedad, sobre la naturaleza humana y sobre el cambio social. Y lo que ella pensaba, esto es como un antecedente del interaccionismo simbólico, ¿no? Ella lo que pensaba, esto de las relaciones, pensar las relaciones sociales entre los seres humanos en su interacción. Y pregonaba por esto, trabajar colectivamente y en cooperación. Siempre pensemos en clave de época, de nuevo vuelvo, no en clave de hoy. Bueno, Ida Wells Barnett, 1862-1931. Nació en Mississippi, Estados Unidos, y es de padres esclavos, ¿sí? Y era una activista de los derechos de las mujeres y afroamericanos, y también es parte de, conoció a Jane Addams, estuvo en la experiencia Hull House, y también es parte del grupo de mujeres de la Escuela de Chicago. Y tuvo un gran desarrollo de trabajo empírico en base a las prácticas del linchamiento, es decir, terrorismo racial. Y su investigación tiene, digamos, una metodología innovadora para, digamos, cómo se lo propone, por qué es socióloga. Todo esto que estoy diciendo es porque después vamos a decir por qué son sociólogas, ¿no? Que tenía que ver con usar estadísticas, entrevistas, fuentes secundarias, y tenía una conciencia sistemática sobre qué es la sociedad y la definición de las relaciones sociales. Y los temas que trabajó tenían que ver con la dominación y la opresión. Luego Ana Julia Cooper, de 1859-1964, que ella nació antes de la abolición de la esclavitud y nació esclava, ¿sí? También en Carolina del Norte, y toda su eje, su activismo durante toda su vida tuvo que ver en contra del racismo, el sexismo y los problemas económicos y el acceso a la educación, ¿no? Que eso llevaba. Se formó en educación, fue una de las primeras directoras de escuela, no me acuerdo en dónde, pero en Estados Unidos, una de las primeras directoras de escuela, y después se doctoró a sus 75 años, ella viajó, fue a la Sorbona, y estuvo en otras universidades también, y en sus 75 años se doctoró. Y en 1892 publica Esto es una voz desde el sur, de una mujer negra del sur, donde ahí plantea las principales perspectivas de su sociología, ¿sí? Que hoy podríamos decir es una sociología de la raza y la sociedad. Y como problema fundamental, el poder como eje en la relación fundamental de la vida social, y desarrolla teoría de la dominación y de las relaciones de raza. Bueno, y llegamos a Marianne Schnicker-Weber, que no voy a desarrollar de ella porque tenemos a la compañera Eliana que va a hablar sobre sus teorías en particular. Esta foto particularmente me gusta mucho, tiene una cara desafiante, y es una de las primeras mujeres alemanas formalmente admitidas en la universidad, es activista feminista. Eliana nos va a contar más sobre sus teorías y demás. Yo puse más genérico, ¿sí? Entonces los temas que ella trabajó tenían que ver con la necesidad de las mujeres de alcanzar la misma autonomía que los hombres, el significado del trabajo de la mujer en la producción de cultura, y los diferentes puntos de vista entre hombres y mujeres. Y bueno, sus bases empíricas tuvieron que ver con la investigación legal, los datos históricos y estadísticos, y comparar distintas experiencias de vida. Tiene toda una teorización que supongo que va a hablar Eliana sobre trabajo doméstico, trabajo asalariado y la doble jornada, y esta idea, que está por detrás de esto, sobre todo las diferencias en los puntos de vista, la crítica al androcentrismo. Y por último, más polémica, Beatriz Potter Webb, 1858-1943. Y es
de todas las que traje acá en colación, en realidad no hay como un posicionamiento de su mirada como mujer, ¿sí? Y de hecho, no lo puse acá, pero lo cuento, fue antisufragista en su momento, y eso es una de las teorías por las cuales se piensa que fue olvidada o no tomada en cuenta por hola, perdón. Me fui de tema, por el feminismo en general, pero tiene un desarrollo, bueno, dije que era de Inglaterra, es socialista, y que es hija de empresarios de clase alta, una cuestión bastante similar a Engels, ¿no? Respecto de ver las condiciones de trabajo de los obreros en la industria, y no accede a la formación formal, sino que se educa a sí misma en base a lecturas, viajes con su padre y con las charlas con Spencer, que era un amigo de la familia, ¿sí? Y entonces, como les decía hoy, se basó, en base al estudio de las condiciones de vida de la clase trabajadora, en aspectos de desigualdad económica, las causas de la pobreza y estos modos de reformar la economía capitalista. Y una idea muy interesante que lo que ella plantea es que la mejor forma de pensar o de cómo reformar este sistema económico capitalista es viendo ejemplos de gente trabajadora que se organizaba con éxito para crear formas alternativas o sistemas económicos alternativos. Y entonces ahí escribe el movimiento cooperativo en Gran Bretaña. Si bien hoy dije que no se consideraba a sí misma como una mujer que haya sido perjudicada por su condición de género, ¿no? Porque, bueno, ella se sentía una privilegiada de clase, porque era rica, y acá tendríamos que pensar la interseccionalidad como algo fundamental para pensar el feminismo y la historia de las mujeres en particular. En su autobiografía sí se define como una trabajadora intelectual femenina, es decir, que hay, a pesar de ella decir que no, hay como un reconocimiento de que su trabajo intelectual tiene esta impronta de su experiencia femenina en el mundo. Entonces, ¿cuáles son los temas y las preocupaciones centrales que están en las teorías de todas ellas y por qué, digamos, las consideramos o son consideradas por la bibliografía como estas precursoras de la sociología o madres fundadoras o primeras sociólogas? En principio, esta conciencia que tienen las teóricas sobre su género, ¿sí? Y su postura en esa identidad de género para desarrollar la teoría sociológica. Después, la conciencia de que tanto el análisis como las posiciones ventajosas de los demás dependen de las situaciones en las que se producen, ¿sí? De su lugar en el mundo. Hay un enfoque coherente sobre las vidas y el trabajo de las mujeres, una preocupación crítica por las prácticas de la desigualdad social y un compromiso con la práctica de la sociología para la mejora social. Es decir, igual que todos los pensadores del mismo periodo piensan a la sociología como una vía para la mejora de la sociedad. Y después, para terminar, quería agregar esta frase que es un poquito larga, pero es preciosa, y es de un texto. Estas autoras sí tienen un desarrollo muy interesante sobre las mujeres en la teoría social, y que dice, lo voy a leer entero, que dice: la incorporación de las mujeres tiene una consecuencia similar a una reacción química que hace que toda la base se disuelva y vuelva a cristalizar en una nueva forma. La incorporación de las contribuciones de las mujeres en la historia de la teoría sociológica es problemática para la historia, la sociología y la teoría. La reconstrucción de la historia de la sociología, como ocurre con otras disciplinas, consiste en constituir la disciplina en el acto mismo de reconstruirla. Gracias. A ver. Ay.
Y ahora, acá estoy. Sí. Bueno, gracias. No sé si fui como muy rápido en cosas, tenía miedo de que era muy largo, son muchos temas y muchas cosas de las que me gustaría hablar, pero bueno, intenté hacer como una síntesis de cuestiones que creo que incluso en sí mismas hay un montón de puntos que podrían ser desarrollos de otras futuras charlas que hagan. Sí, Y podría ser una futuras, cátedra esto directamente, con todo lo que hay para desarrollar. Que se podría hacer una cátedra de todo lo que hay para desarrollar sobre esto, me Vamos por parece. eso, vamos por eso. Sí. Sí, totalmente. Bueno, no sé si te parece responder algunas preguntas. Sí, claro. Si Sí, puedo, si no las pensamos juntos. las podemos pensar juntos. Sí, no sé cuánto tiempo tenés, a cuándo No tenías sé que ni ir. qué hora es. No, tengo todavía un ratito, así que, de hecho, no sé, Eliana, si querés, yo tengo que entrar a otra reunión, vengo de reunión en reunión, 5:30, así que por ahí da para que incluso hable Eliana y de hecho podemos conversar o como quieran. Bueno, si preferís eso, Y quiero escucharla, Eliana, buenísimo. no me quiero ir sin escuchar. Bueno, está bien, está bien. Bueno, Eliana, ¿dónde estás? No veo tu cuadradito. Pero ¿te Acá. parece? Te Dale, presento. dale, Carolina, no hay problema. Dale, Bueno, bueno. arranco entonces. Bueno, Bueno, nada, antes que nada, bueno, agradecer a la comisión, bueno, la invitación, ¿no? Para esta charla, compartir con la profe Magalí. Un gusto conocerte, me gustó mucho la presentación. Sí, es como difícil, ¿no? Sintetizarlas a todas en un ratito, porque la verdad que tienen mucha riqueza. Bueno, yo voy a hablar un poco de Marianne. Yo vengo trabajando en esto de específicamente en las sociólogas desde el 16. Yo estuve 8 años a cargo de la Cátedra de Teoría Social 1 en la Universidad de Tierra del Fuego, entonces, bueno, al ser la que estaba a cargo de la materia, pude replantear el programa, ¿no? Sin pedir demasiados permisos ni... Bueno, fue un desafío, si bien ahora no estoy, digamos, las primeras camadas que cursaron la materia por lo menos tuvieron, ¿no? Leyeron de primera mano algunas de estas autoras que mencionaba Magalí. Y bueno, y de ponerlas en diálogo, ¿no? Esto un poco, estas preguntas que traía Magalí al inicio, de, bueno, darlas a ellas, ¿no? ¿Qué es lo que piensan? Sobre qué temas teorizaban? Y al mismo tiempo, bueno, poner un poco en diálogo con los escritores o los pensadores varones, y también ver los varones, ¿no? Que decían, o sea, si las mujeres efectivamente eran un objeto de estudio o no, y si también aparecían reconocidas como sujeto epistémico. Entonces, en algunos lugares vemos esto de la citación y todo. Y en este recorrido, bueno, el año pasado contactamos con la Cátedra de Teoría 2, de ahí de la UNLP, ¿no? De La Plata, con la profesora Mora González Canosa, y ahí, bueno, y ahí armamos como una charla, ¿no? Desde la cátedra sobre Marianne. Nosotros ahora estamos armando con la profesora Mora un libro, porque la intención es esto, ¿no? De que las autoras empiecen a circular, porque lamentablemente no están traducidas al español, entonces también eso dificulta la inclusión de los textos en las cátedras, que circulen, ¿no? Los escritos, porque más que nada en grado, porque el tal limitante del idioma, ¿no? Marianne, por ejemplo, escribe en alemán. Entonces, bueno, estamos armando también con Mora uno de los libros de Marianne, que es del 19, que es Cuestiones de Mujeres y Pensamientos de Mujeres, que escribe en el 19, que es como bueno, hay unos pocos escritos de ese libro que están publicados en español, pero bueno, vamos a contar con traducciones inéditas al español, así que eso me parece que puede ser un aporte interesante para todos, ¿no? Leerla a Marianne de primera mano. Traducciones, bueno, de Victoria Sterman y de Gustavo Robles, que también son dos colegas sociólogos que están participando en este proyecto, así que bueno, eso es una apuesta, ¿no? Que podamos, ¿no? Socializar un poco
el conocimiento de estas sociólogas. Así que bueno, eso es un poco la apuesta. Quería comentarles eso, ¿no? Es una pura militancia esto. Así que bueno. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Bueno, Marianne, sí, esa foto es una foto así re desafiante, Marianne, ¿no? Está como entre enojada y decía ahí Sol, creo, ¿no? Estaba enojada, sí. Bueno, Marianne era alemana, ¿no? Nació en 1870, falleció en 1954, o sea que ya, digamos, vivió todos los procesos más sensibles de Alemania, los vivió, ¿no? Las dos guerras, la crisis económica del 29-30, ¿no? Toda la crisis post Primera Guerra, y sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, ha escrito un montón. La verdad que es una autora que ha escrito mucho. Uno podría catalogar la obra como los primeros escritos allá por el 1900. Después los escritos más posteriores a la muerte de Max, ¿no? Donde ella ahí por ahí deja un poco la producción propia y empieza a reeditar y a publicar póstumamente algunos libros, ¿no? Como por ejemplo Economía y Sociedad. A ver, como para ordenar un poco, perdón, yo no hice filminas, no soy muy adicta a los Power, pero sé que ordenan, más que nada el auditorio. Pero bueno, algunas cuestiones para mencionar de mañana, más que nada de su biografía, ¿no? Estas cuestiones que decíamos de contexto histórico, pero también hay otras cuestiones, ¿no? Ella era, si bien tuvo acceso a la universidad, digamos, no estudió una carrera formalmente, sí hizo algunos cursos de filosofía, tomó algunos cursos de filosofía, era más bien autodidacta, obviamente era de clase burguesa, eran primos hermanos con Max. Y tenía una alta actividad feminista para inicios del siglo XX, ella era una referente del movimiento feminista alemán, una mujer pública, como para que se den una idea, ella era mucho más conocida públicamente que Max, ¿sí? De hecho, ¿no? Max era el esposo de Marianne. Y otra de las cuestiones importantes también a mencionar es que ella estuvo a cargo de la presidencia de la Asociación de Mujeres Alemanas y fue la primer y única mujer parlamentaria de la República de Weimar, ¿no? Eso es como muy importante. Eso es como cuestiones de su biografía. Sí obtuvo el doctorado honoris causa por la Universidad de Heidelberg, ¿no? Ahí después, un par de años después de que muere Max y antes del ascenso al nazismo. Ella es proscripta, ¿no? Por el nazismo, toda la actividad política y feminista de ella con el ascenso al nazismo al poder se termina. Si bien ella sigue a cargo de, los domingos organizaba reuniones intelectuales, toda la intelectualidad alemana de aquella época pasa por la casa de ella, incluso fallecido Max. Si bien eso sigue de manera muy, no clandestina, pero sí de una manera muy tranquila. Hablaban como de temas de religión, como temas que no llegaran a ser sensibles para, ¿no? Cierta inteligencia nazi, ¿no? Eso como un poco de la biografía. Después, como teóricamente, ella está influida por Ricoeur, por Kant o los neokantianos, y por Simmel y Weber, digamos, discute. Toda la teoría de ella es como una discusión en torno a esos dos cuerpos teóricos, el de Simmel y el de Weber. Y es muy interesante la mirada, en principio feminista, que le pone a sus problemas de investigación, pero también cómo discute con ellos. El primer libro de ella es un libro que escribe en 1900, que es sobre el socialismo de Fichte y la relación con Marx. Digamos, es como su primer gran libro que tiene que ver con algunas discusiones, ¿no? De la teoría socialista marxista. Es un libro de filosofía. Pero bueno, ya más entrado el 1900 ya va perfilando toda su producción hacia una sociología, ¿no? Una sociología
que es una sociología feminista, ¿no? Esto que mencionaba Magalí con respecto a sus críticas al androcenismo está, digamos. Uno de sus primeros textos es el lugar de la mujer en la ciencia, ¿no? O sea, ella se pregunta cuál es el lugar de la mujer en la ciencia, en la producción de conocimiento. ¿Puede la mujer hacer un aporte específico a la cultura objetiva, ¿no? A esa cuestión de la creación de bienes culturales? Digamos, ¿hay algo específico en el aporte de las mujeres? Es una pregunta que se hace y ahí sí adelanta varias décadas, diría yo, a esa pregunta por el método feminista, por si existe o no una epistemología feminista. Tengamos en cuenta que es una autora, ¿no? Que, digamos, tiene en cuenta tres cuestiones, como que articulan su pensamiento en general. Uno, tiene muy claro el componente histórico, ¿no? En eso dialoga mucho con la sociología comprensiva de Marx. Ella va relatando, digamos, históricamente cuál fue el lugar de la mujer, ¿no?, en la producción de conocimiento, desde la antigüedad grecolatina hasta ahora. Y ahí es lo interesante, digamos, si no hay tanta presencia de las mujeres, ¿no?, en ese mundo de la construcción objetiva de la cultura, es porque, por su condición histórica, la mujer no ha tenido ese espacio, no es, digamos, un lugar natural de la mujer estar en el hogar o no haber participado de la ciencia, sino que es producto de las condiciones históricas. Y eso es bien interesante porque para Marianne, las mujeres, la maternidad no es algo natural, no es un instinto. Eso del instinto maternal no existe, digamos, ¿no? Es algo que se construye éticamente, culturalmente, espiritualmente, ¿no? Bueno, y ahí hay un rompimiento también con cierta mirada biológica de lo social, con cierta mirada natural. Entonces, el componente histórico y el componente de esto de la construcción, ¿no?, de lo social y lo cultural está permeando todas sus ideas. Bueno, hay un montonazo para decir, pero digamos, ella sí problematiza a la mujer como objeto de estudio, ¿no?, sociológico, y también como sujeto o sujeta de estudio sociológico. Conoce muy bien la obra de muchas de las sociólogas de la época, muchas que por ahí mencionaba Magalí, como Beatriz Potter-Webb, no sé, ella, se conocían, se leían, ¿no?, y la reconocía como alguien que había hecho aportes, ¿no?, a la cultura en términos de todo lo que eran los estudios sociológicos, los estudios históricos. Y también, bueno, conocía la obra de Rosa Luxemburg, bueno, de todas ellas, digamos, se habían leído y se conocían, se citaban, a veces para criticarse, a veces para apoyarse, pero digamos, entre ellas había una circulación, y bueno, es una deuda pendiente es también elaborar las genealogías de esos encuentros y desencuentros entre las propias autoras, ¿no? Es como una tarea grande por hacer esa también. A ver, con respecto a la cuestión de la ciencia, entonces, como para yo ordenarme, sí va a entender, y eso también es interesante, esto de, ella tiene clarísimo que el saber, ¿no?, el saber occidental, el saber moderno, es producto de saberes masculinos, ¿no? Ella, ¿no?, en esto de las lentes violetas, ¿no?, que era lo que planteaban desde la comisión, y lo que también recupera Magalí en esas preguntas centrales que son necesarias hacernos de la sociología. Ella tiene claro, ¿no?, dice, el saber se construyó con ojos masculinos, digamos, ella tiene clarísimo eso, y lo va demostrando, ¿no?, históricamente, cuál fue el lugar, ¿no?, que tuvieron las mujeres en esa construcción, que ya sabemos que fue mínimo, pero no es una cuestión numérica, ¿no?, sino en qué campos del saber, ¿no?, se desarrollaron las mujeres históricamente. Y ella
en general siempre sitúa, bueno, qué sé yo, en las matemáticas, más en las ciencias naturales, ¿no? Son pocas las mujeres, dice ella, que podemos encontrar en aquellos campos de saber que tienen que ver con lo político, ¿no? Con la filosofía, y tiene que ver con esto del rol histórico de la mujer, de siempre quedar relegada, ¿no? De la esfera pública y de ese accionar político, ¿no? De la política como una práctica. Dice, bueno, sí, claramente, al quedar relegadas de esa esfera, es lógico que no muestren interés en esos objetos de estudio. Y de ahí la cuestión de plantear, ¿no? la relación de saber como una relación de poder, ¿no? Adelanta, uno puede hacer diálogos también, uno puede encontrar diálogos también con la Escuela de Frankfurt, ¿no? Con esta cuestión del saber técnico, que si bien ya lo veíamos en Marx, ¿no? Con su crítica al capitalismo, la jaula de hierro, etc., pero ella lo complejiza, ¿no? Ese saber técnico, ese saber mero técnico, sin ética, ahí sí ella le agrega algo específico que las mujeres pueden aportar, ¿no? Históricamente, por su condición de madres, esposas, de las tareas de cuidado, qué sé yo, las mujeres, dice Marianne, son capaces de generar empatía con los demás, ¿no? Son capaces de desarrollar mucho mejor que los hombres de ciencia, dicen, es el desarrollo de la espiritualidad, ¿no? Es decir, de aportar a la cultura subjetiva, ¿no? El desarrollo de la espiritualidad. No es una cosa ni la otra, dice Marianne, no es que las mujeres tenemos que sí o sí aportar a la cultura objetiva o a la subjetiva, sino que en Marianne hay como cierta conciliación. Las mujeres, ¿no? Si pueden hacer un aporte específico es por su condición histórica, no porque sea algo natural de las mujeres generar empatía. Digamos, la generamos porque nos educaron para eso y porque históricamente fuimos sosteniendo ese espacio. Pero bueno, ya que lo tenemos, ¿no? Diría Marianne, tratemos de llevarlo a la producción de conocimiento, ¿no? Para que esos saberes que producimos objetivamente no queden en una mera técnica, ¿no? Pongámosle ética, aprovechemos, ¿no? Estas cualidades históricas que sostenemos las mujeres para ponerle ética a la producción de conocimiento. Ella lo describe muy claro, ¿no? Dice, los hombres pueden separar su vida profesional de su vida personal. Bueno, las mujeres no, tendemos todo el tiempo a conciliar y por eso nos lleva a otro de los ejes de trabajo de ella, que es, bueno, podemos pensar el trabajo doméstico, ¿no? Estas tareas de cuidado, podemos pensar el matrimonio como una profesión, ¿no? Y va a escribir cosas muy disruptivas para la época, pero que también son muy actuales para nosotros y que las seguimos discutiendo ahora, que es esto que ahora conceptualizamos como trabajo doméstico no remunerado. Dice, bueno, podemos pensarlo como una profesión, como una veruf, ¿no? Podemos desarrollarnos espiritualmente haciendo ese trabajo, bueno, pero además podemos cobrar por ese trabajo, ¿no? O solo podemos cobrarlo cuando lo hacemos en hogares ajenos, dice ella. Entonces ahí es como bastante fuerte lo que dice, ¿no? Solo cuando lo hacemos en hogares ajenos, ahí sí tenemos derecho a cobrarlo, si no, no. Entonces, esto que ella identifica como la doble jornada, ¿no? También en aquellas mujeres de clases bajas o de bajos recursos, que bueno, ahí ella cuando analiza esos hogares, bueno, dice las mujeres que sí o sí tienen que salir afuera a trabajar, no solo hacen el trabajo afuera, sino también cuando llegan a la casa hacen el trabajo doméstico, ¿no? La comida, todas las tareas del hogar, de cuidado. Bueno, esas cuestiones ella las ve y las está problematizando en la primera década del siglo XX, ¿no? Entre 1907 y 1913, con lo cual son discusiones que tal vez, ¿no? Esto atándolo con un poco con esto de las famosas olas, bueno, tal vez las mujeres estaban priorizando otras reivindicaciones en ese momento, como por ejemplo el sufragismo, ¿no? Los derechos políticos, los derechos civiles. Y por ahí estos otros reclamos habían quedado un poco más
no sé si relegados, pero en un segundo plano, ¿no? No formaban parte tal vez de los reclamos centrales que se planteaban los feminismos en aquel momento. Pero hay diálogos, ¿no? Con Rosa Luxemburg, con Clara Zetkin, con Kollontai. Y eso nos lleva a otras dos cuestiones que tienen que ver con que Marianne problematiza, que es la relación mujer, matrimonio y sexualidad, ¿no? Y ahí ella también vuelve a tirar por tierra esta idea biologicista de la sexualidad. Hay ciertos diálogos por ejemplo, con Alexandra Kollontai, ¿no? Esto de tratar de que el matrimonio no sea simplemente una administración de bienes, ¿no? Sino que sea una unión personal entre dos personas que armonizan, que se entienden, que se complementan espiritualmente. No hay un tipo ideal ahí de lo que debería ser el matrimonio, que es totalmente contrapuesto a la institución matrimonial que existe en Alemania en el momento que Marianne escribe, ¿no? Ella claramente lucha por una reforma legal, ¿no? Legislativa, en lo que es el matrimonio y aboga por el divorcio. Porque justamente si uno entiende el matrimonio como un ideal de armonía entre dos personas, ¿no? Que se eligen para compartir la vida en términos no de desigualdad de poder al interior de esa relación, sino en términos de autonomía, es decir, que cada uno pueda efectivamente decidir sobre sí, sobre sus bienes. Bueno, entonces si uno se equivoca en esa elección, puede corregirla, ¿no? Entonces por eso ella, digamos, está a favor del divorcio, para horror de Durkheim, con quien tiene un intercambio, de una discusión teórica, ¿no? Entre Francia y Alemania, que está documentada y que es muy interesante, ¿no? Porque claramente para Durkheim, ¿no? ¿no? Ya lo sabemos, ¿no? Pero el divorcio es fuente de anomia, no hay funciones ahí que no se están cumpliendo, que hacen descollo la vida social. Bueno, para Marianne claramente eso no es un problema, ¿no? Digamos, si nos equivocamos, no elegir la persona, no conciliamos, no nos entendemos, bueno, es posible corregir esa decisión y disolver el vínculo. Y hay algo muy importante, porque ella va a escribir un libro, que lo escribe en 1907, que es muy importante, es tal vez el libro más importante de ella, que se llama Esposa y Madre en el Desarrollo del Derecho. Ella hace todo, es un libro bastante grande, es un libro, sí, más de 500 páginas, donde ella da cuenta de toda la evolución histórica de la institución del matrimonio, ¿no? Es un libro que vincula sociología con derecho y con historia, que le sirve de fundamento a ella para presentar, ¿no? Los proyectos de reforma del matrimonio. Entonces siempre hay también como una apuesta al cambio parlamentario, ¿no? Ahí de nuevo. Por eso hay diálogos con Beatriz Webb, que por su socialismo, ¿no? Plantea la reforma parlamentaria. Hay medios chispazos con las alemanas y soviéticas en este sentido, pero porque, ¿no? Hay choques ya centrales de las teorías a las que cada una se afilian. Entonces, sin embargo, a ver, como para que se den una idea, Marianne habla bastante de la sexualidad, porque hay toda una discusión sobre la sexualidad en estos años, ¿no? 1910, entre 1910 y 1918-20, hay toda una discusión de la sexualidad. Algo que por ahí nos puede llamar la atención hoy, pero se discutía, se escribían libros, se habían publicado un par de libros polémicos en Alemania a razón de eso, porque había tres grandes problemas en torno a la sexualidad. Uno era la cuestión matrimonial, la otra era la cuestión de las uniones libres, ¿no? Es decir, los concubinatos, y por el otro lado, la cuestión de la prostitución, ¿no? Todos esos tres grandes temas sobre los que Marianne teoriza, pero también al mismo tiempo está discutiendo, ¿no? En este caso, por ahí más con la soviética. Bueno, no es natural, ¿no? Esta cuestión de la sexualidad también es un producto histórico, es un producto social.
no, y eso es bien interesante, digamos, adelanta un montón, porque, digamos, de alguna manera las soviéticas siguen atadas a cierta mirada biologicista de la sexualidad. Si bien, por ejemplo, Kollontai plantea la cuestión de la revolución sexual, ¿no? La cuestión de revolucionar la relación entre los sexos, digo entre los sexos porque son las categorías que ellas usaban en ese momento, no existía, ¿no? Como dijo Magalí, la categoría de género ni de diversidad sexual. Eso también nos lleva a otra cuestión de que tanto Marianne como el resto de las sociólogas están pensando el matrimonio, obviamente, en términos heterosexuales. Es decir, hay una crítica muy fuerte al patriarcado como institución histórica y jurídica, social y política, pero bueno, los límites, ¿no? De sus épocas no están pensando en la crítica al heteropatriarcado, ¿no? Que por ahí surge más a partir de la década del 70. Bueno, eso es un buen punto también para ponerlas en diálogo, ¿no? Pero hay una crítica que Marianne elabora sobre el patriarcado, y ahí van a salir dos conceptos centrales de ella, que son el de autoridad y autonomía. O sea, ella, ¿no?, contrapone estos dos conceptos, digamos, los historiza, y los pone en conflicto, digamos, están contrapuestos. La autoridad en el matrimonio, bueno, va a implicar una triple dependencia del varón hacia la mujer, una dependencia que es económica, ¿no?, que es personal, y que también es ética, ¿no? Digamos, hay una dependencia ahí, no, la mujer no, en el sistema alemán en el que Marianne está viviendo, no, la mujer no puede decidir sobre sus bienes, no puede decidir sobre los hijos, ¿no? No tiene ningún derecho sobre los hijos, y tampoco tiene derecho sobre su persona. Ya no pueden decidir, ¿no? Esta cuestión de, bueno, quiero hacer algo, tengo que pedir permiso, porque hay una administración de los bienes y de la persona, ¿no? El matrimonio en Alemania en ese momento era eso. Desde ya no había posibilidades de disolución del vínculo, ¿no? Salvo, no sé, un caso extremo pero en general no se podía disolver. Eso, como saben, viene de la época en cierto momento del cristianismo, que ella analiza bastante, y ella recupera, para elaborar el concepto de autonomía, recupera cierta corriente del protestantismo, ciertas ideas del puritanismo calvinista, para poder elaborar este concepto de autonomía, ¿no? De que cada uno pueda, ¿no?, decidir sobre su persona, decidir sobre lo que quiere para sí, y elaboran, ¿no?, este concepto para poder equiparar, ¿no?, en la relación de poder entre varón y mujer en el matrimonio, equiparar a ambos, ¿no? Entonces lo que ella va a proponer es una reforma legal que, por un lado, las mujeres puedan disponer de los bienes, puedan decidir sobre los hijos, ¿no? Y en caso de discrepancia entre el varón y la mujer, bueno, las mujeres decían sobre las hijas mujeres y los varones sobre los hijos varones. Y esto, de que puedan tomar decisiones por sí mismas, ¿no? Sin pedir permiso a ese esposo. Y lo más importante para Marianne, la independencia económica. Porque voy a reparar 2 minutitos en esto, así podemos dialogar con Magalí. Solo voy a mencionar esto, que la cuestión de la independencia económica es importante para Marianne. Para ella, el matrimonio tiene que ser algo que se elija, ¿no? No una imposición ni legal, ni social, ni cultural. Y para eso tenemos que preparar a las mujeres, tenemos que educarlas, para que puedan ejercer cualquier tipo, para que puedan elegir otra profesión que no sea solo el matrimonio, ¿no? Y también hay que educarlas
¿no? Si van a elegir el matrimonio hay que educarlas sexualmente, ¿no? Una de las cosas que a ella le horrorizaba es que las mujeres se casen sin saber nada sobre su sexualidad, ni nada de cómo iba a ser ni la noche de bodas, ni cómo iba, ni de lo que era una vida sexual, ¿no? Entonces, era una violencia enorme a la que se sometían a las mujeres muy jóvenes, ¿no? Sin ningún tipo de conocimiento, ¿no? Dejemos, ¿no?, las madres de lanzar a nuestras hijas totalmente desprevenidas a los futuros maridos, ¿no? Lo que decía Marianne. Ella crió 4 hijos, ¿no? Que eran los hijos que adoptó con Max, que eran los hijos de su cuñada. Cuando muere los adoptan, bueno, al medio año muere él y ella los cría. Y una de las cuestiones sexistas, machistas que siempre le decían a ella es que era ¿no? Que era esta madre sin hijos, ¿no? No reconociendo o poniendo el foco en el vínculo biológico y no en el vínculo, ¿no?, que uno construye con el otro. Así que bueno, eso eran unas cuestiones bastante fuertes. Igual no sé, tengo un montón de cosas más para decir, pero me parece que eso es como un poco también lo que ella plantea a grandes rasgos, ¿no?, en toda su obra. Una de las cosas que sí quería mencionar antes de cortar era esto también adelanta, ¿no?, a esto del giro afectivo, por estas cuestiones que yo le decía, ¿no?, de la cuestión de la afectividad y del ponerse en lugar del otro o del otro, también era algo que para ella era específico de las mujeres, pero te repito, por nuestro histórico papel y nuestras históricas tareas, no porque fuese algo natural en nosotras, ¿sí? Así que bueno, nada, gracias por escuchar en este ratito. Gracias, Eliana. Yo quería hacer un comentario antes de que pasemos a las preguntas, bla, bla, bla. Era porque estábamos recién hablando un poco con los compañeros de la Comi, que queríamos hacer como una aclaración capaz para varios compañeros que estamos viendo que son ingresantes de este año o del año pasado, y en ese caso ninguno cursó todavía las materias clásicas o no conocen quizás algunas de las ideas que mencionamos y también algunos de los autores que mencionamos, un poco que nosotros les invitamos sabiendo que esto iba a pasar un poco, pero con el objetivo de que ustedes puedan, tanto quienes ingresaron el año pasado como quienes ingresaron este año, empezar sus carreras con este debate encima. Más allá de que probablemente puedan hacer otra apropiación que la que podemos hacer quienes estamos ya sobre el final de la carrera, por ejemplo, es para nosotros algo recontra valioso que todos los estudiantes posibles de nuestra carrera puedan enfrentarse a las materias sabiendo que todos los recortes son no arbitrarios, sino una decisión política muchas veces, y que sepan que este debate existe y que muchas veces no está presente en las materias de nuestra carrera, y que es una tarea nuestra garantizar que eso suceda. Nada, para que sepan eso y también para que se animen a hacer preguntas si hay cosas que no entendieron para nada sobre lo que estamos hablando. Obvio, no vamos a poder reponer absolutamente todos los conceptos, pero sí como para que más o menos, si ven que hay algo particular que quieren preguntar o lo que sea, puedan hacerlo. Clásica 1 es una materia que quienes ingresaron en el 2020 la van a cursar ahora, ya lo deben saber porque ya se anotaron. Y el resto, bueno, quienes ingresaron este año ya van a empezar a ver esas ideas, porque ya a Durgen y a Marx los van a ver ahora, pero bueno, era para que sepan eso, para que no se sientan como, no sé, como no me sale la palabra, no se sientan obnubilados por toda la información. Eso, era toda una aclaración, y si quieren ya pasamos. No sé, Caro, si querés. Ay, no me podía desmutear. Bueno, no sé, me parece primero como retomar algunas preguntas que se fueron haciendo en el chat. No sé si siguen acá. Creo que cuando estaba hablando Magali, voy a ir por orden. Se te preguntó si Harriet, no me acuerdo el apellido, perdón. Martineu. Martineu.
era positivista. Creo que porque había ahí una comparación con Comte, ¿no? Sí, en realidad lo que eran cercanos, compartían círculo. Ella tradujo la obra de Comte, ¿sí? Y después decir era positivista o no era positivista es como una lectura, digamos, en clave de época, el positivismo era como la filosofía progresista, por decirlo de alguna manera, para pensar el lugar del conocimiento o de la nueva ciencia en la sociedad. No conozco si ella se define a sí misma como positivista, ¿sí? Es Comte el que es precursor de la filosofía positiva o el positivismo, que toma de San Simón y, digamos, toda la raíz, pero no hay como, o por lo menos en lo que yo conozco, como un posicionamiento de ella en sí misma como positivista. Sí que tradujo su obra, sí que tenían diálogos y tenían intercambios. Y después, creo que acá Lu, bueno, leo el mensaje que ella mandó, que creo que también es sobre tu intervención, Magali, que se dice, al último punto tuyo, dice, yo me preguntaba en relación al último punto, ¿nuestra recuperación o visibilización puede llegar a tener un sesgo progresista? Es decir, de recuperar autoras que vincularon su producción teórica a una matriz más feminista. ¿O acaso podríamos recuperar la actividad de mujeres sin que necesariamente su pensamiento sea en ese sentido? Y aclara, lo pienso así, sobre todo por la cantidad de varones que teorizaron cosas interesantes, pero de las que en muchos casos no compartimos. Ay, No sé más. no sé si termino de entender la pregunta, pero de todas maneras me da el pie para decir alguna otra cosa, ¿no? No sé, Eliana, si vos por ahí la entendiste, pero digo, para dialogar un poco, pero yo lo que pensaba es, y esto también es como un recorte o como algo también que hay que pensar, que cuando pensamos en mujeres no necesariamente estamos pensando en feminismos, ¿no? No es lo mismo la categoría de mujer que una teoría feminista, y ni que porque sea mujer sea progresista, ni porque, ¿no? Digo, tenemos infinidad de mujeres que son la muestra contraria al feminismo y al progresismo. No sé bien, esto lo quería decir y me olvidé de decirlo hoy. Digamos, esto de contar mujeres en lugares no significa que estamos haciendo feminismo ni nada por el estilo. Digamos, yo puedo visibilizar mujeres, pero puedo elegir qué mujeres rescato su pensamiento y a qué mujeres critico su pensamiento, ¿no? Y también poder reconocer, bueno, eso que estoy diciendo, y que yo visibilice mujeres no significa que esté desechando las perspectivas de los clásicos, para nada, sino que es reponer, ¿no? Reponer y poder poner en diálogo algo que ahora está ausente, o que está empezando a estar más presente, pero que aún está ausente fundamentalmente en los planes de estudio, el otro día, el domingo, yo me entusiasmé tanto con la invitación que domingo a la mañana me levanté y dije, a ver, me agarré todos mis libros de teoría clásica y teoría social, hacer algo que yo sabía cuál iba a ser el resultado, pero tenía ganas de hacerlo para comprobar la comprobación empírica, y me empecé a fijar todas las referencias bibliográficas de un pilón así de libros de teoría social, a ver cuántas referencias a mujeres autoras, sin que sean feministas, digamos, no feministas y mujeres, no importa, la categoría mujer en general, autoras había en esos libros. No llegué a 5. No llegué a 5. Estoy hablando de
obras que para mí son oro en polvo, son obras que adoro, que me formaron y que es parte de mi educación como socióloga y mi educación sentimental también, de lo que me encanta y amo la teoría y todo eso, digamos, clásicos de la teoría social de los 70, de los 60, no hay, digamos, no hay citas, referencias a mujeres. Y eso, me fui por las ramas, no estoy contestando lo que me preguntaron, pero bueno, lo quería contar. Eso. Espero que ahora podamos contar más mujeres en los programas. Sí, yo quería aportar a lo que decía Magalí esto, ¿no? Sí, no porque sean mujeres van a decir cosas progresistas, ni mucho menos, o van a ser feministas. Sin ir más lejos, bueno, para tomar a Harriet, Harriet escribía más para el capitalismo, si bien era feminista y se declaraba porque ella, bueno, era sufragista, era una liberal, o sea, iba a estar a favor de la abolición de la esclavitud y de los derechos de las mujeres. Pero bueno, digamos, ella creía, digamos, en las bondades del sistema capitalista, digamos, ¿no? Como esta cosa del progreso y etcétera. Entonces, bueno, hay algunas cosas que les podemos cuestionar, ¿no? Que ella, por ejemplo, trate de pasar a un formato novelado, ¿no? De novelas populares, ¿no? Que podían leer en término medio, traslade ahí categorías de la teoría económica de Adam Smith y Ricardo, bueno, hay una apuesta ahí, ¿no? Política por socializar cierto conocimiento. Por eso Marx, por ejemplo, Marx la cita y la critica, ¿no? Bueno, la señora Martineau, ¿no? Ustedes se agarran el Capital y ponen Martineau en el buscador, la van a encontrar, ¿no? Era un poco esto que decía Magalí. Y después, por ejemplo, en Latinoamérica hay una pensadora que yo también estuve trabajando un tiempo, que es Soledad Costa, de Samper. Todas tienen, bueno, las latinoamericanas todas tienen el apellido Casada, ¿no? Y de Samper. Y ella, por ejemplo, bueno, ella, digamos, tiene como una mirada más no feminista en cómo entendemos nosotros el feminismo, aunque hay cierta recuperación de un feminismo doméstico. En relecturas muy recientes de Soledad Costa, pero bueno, es una autora que digamos, escribe sobre el lugar clásico, ¿no? Ella dice, bueno, el sexo femenino es el sexo piadoso. Entonces, bueno, muy católica, ¿no? Muy, digamos, el rol de la mujer. Ella escribe cartas para enseñarle a las mujeres cómo tienen que ser buenas madres, buenas esposas, buenas hijas. Bueno, hay cierto, uno podría verlo muy con los ojos de hoy, cierto conservadurismo, ¿no? En ciertos roles. Ella era muy admiradora del Emilio de Rousseau. Bueno, escribe en función de eso. Ahora también tiene una cuestión muy interesante sobre los procesos de independencia de Colombia y piensa cómo debería ser el nuevo Estado-Nación, posrevolución. Bueno, hay cosas, ¿no? Yo creo que algunas de las mujeres que recuperemos no van a decir cosas que nos gusten, y otras sí, ¿no? Como Marianne, bueno, uno dice, estoy mucho más de acuerdo, o con Kollontai, o con Luxemburgo, depende también la postura política, teórica que uno adopte, pero lo interesante es saber que escribían y teorizaban sobre temas importantes en todo sentido. Porque evidentemente si uno agarra los clásicos, salvo algunas cuestiones de Marx y Engels, salvo algunas cuestiones de Simmel, en los clásicos las mujeres no aparecen como un objeto de estudio, o sea, no son un problema del siglo XIX ni inicios del XX, no. Con lo cual, digamos que desde una mirada feminista o no, ellas problematizan el lugar de la mujer, es interesante y es algo a rescatar, más allá de si tienen una mirada feminista o no. No sé si era un poco eso lo que preguntaba ahí la compañera, pero no, era ahí, por lo menos lo que yo entendí en la pregunta, y un poco dialogando con Magalí, ¿no? En esto. Chiques, yo me quedaría como un ratazo hablando con ustedes, y si fuese presencial mucho más lindo incluso, pero me tengo un minuto para entrar al próximo Zoom.
Nada, les quiero agradecer, y Eliana, me encantó conocerte, y re Sí, a mí interesante también, Mari, escucharte. gracias. Bueno, seguiremos en contacto, y nada, a todos, gracias, y que nada, que quedo como a disposición o lo que sea para seguir pensando estas cuestiones. Me parece, nada, súper, súper, eso, en principio les dije, me emociona y después me genera admiración, así que avanti, y nada, me despido. No paro de hablar, y hablo, y hablo, y hablo, pero bueno, les dejo un abrazo y cuídense mucho. Gracias, Maga. Gracias, Gracias, Maga. Magali, un Nosotros gusto. ya ni te Gracias. dedicamos. Gracias por compartir este Abrazos. espacio. Chao. Un abrazo. ¿En qué momento se hicieron las 5:30 igual? Sí, mal. Por ahí teníamos una preguntita como comi, que habíamos escrito un par, pero las mixeamos un poco porque como ya se hicieron 5:30, también queríamos decir que bueno, que la charla va a estar grabada, si quieren consultarla, quienes están, y que también vamos a seguir seguramente encontrándonos, así que va a haber espacio para más preguntas. Pero en sí, lo que por ahí nos interesaba con todo justo este debate que había sobre las autoras, las perspectivas, si las retomábamos, qué tipo de aportes hacían, por ahí pensar esto de cómo enriquecen las distintas autoras, por ejemplo, Marian, la teoría social en general y el acervo, digamos, de la formación que tenemos, en la clave justamente de los debates que tenemos de incluir o no incluir autoras, y sobre todo en la clave, por ahí yendo más a lo concreto, de los argumentos que muchas veces se dan a la hora de no incluir a las autoras. Entonces, ¿cómo podemos pensar ese enriquecimiento en este sentido positivo de decir, no, bueno, esto le aporta a la carrera, le aporta, por ejemplo, a la materia de Clásica 2 que están haciendo este libro, pensar en esos debates y pensar, por ejemplo, en el sentido de Marianne Weber, cómo nos hace cuestionar lo que estamos aprendiendo en Clásica 2, sobre todo a la hora de presentar el pensamiento de Weber, como decía Vicky recién en el chat, cuando Marianne era más conocida que Max, quizás. Entonces, ¿cómo podemos incorporar ese enriquecimiento a la teoría social de las autoras, sobre todo pensando en las cátedras? Clásica 1, Clásica 2. Bueno, ahora quedaste vos, que estás más relacionada con Clásica 2, Eli, pero pensarlo en ese sentido. Sí, sí, a mí me parece que, bueno, sí, yo ya lo vengo diciendo hace un par de años, para mí la apuesta, sí, política y teórica, ¿no? Sí, obviamente teórica, pero también es política. Es incorporar a la lectura de las sociólogas a los programas. Em, pero yo ahí tengo como ciertos recaudos y es no incorporarlas como algo, bueno, y la cuota de las sociólogas, ¿no? Pues si no es un cupo, ¿no? Bueno, cumplimos, ponemos. Si no, me parece que hay que ponerlas en diálogo, no solo con los autores, sino que también, me parece que también tenemos que empezar a pensar los problemas, ¿no? Que planteaban, porque plantean problemas sociológicos importantes. Fíjense que las cosas que ellas plantean, digo, no solo Marianne, sino otras autoras, no sé, pienso en Kollontai, por ejemplo, que planteaba la revolución sexual, pero no la revolución sexual como la planteaban en los 60, sino que planteaba justamente esto de la posibilidad de poder elegir la pareja, de poder disolver el matrimonio, etc. De hecho, la Revolución Rusa saca la ley de divorcio, ¿no? Que la autora es Kollontai. Después, bueno, viene Stalin y se pudre todo, pero me parece a mí que hay toda una serie de diálogos que hay entre ellas y entre ellos, entre ellas, si quieren, que quedaron totalmente invisibilizados. Me parece que hay críticas muy fuertes que realizan, que son centrales al capitalismo y que no están, y que no están, ¿no? Pero que ahora sí las tenemos, las seguimos teniendo,
¿no? Y en esto de que, otra vez nos volvemos a plantear lo del trabajo remunerado, otra vez, es como que si todo el tiempo estamos de cero. En realidad no, ya son discusiones que vienen de hace más de un siglo. Digo, Flora Tristán también hablaba de un poco de la doble jornada, ¿no? Cuando habla de la mujer operaria, de la mujer obrera. Entonces, bueno, me parece a mí que ellas hacen críticas muy importantes al capitalismo y las hacen desde su lugar de mujeres. Más allá de si se asuman o no feministas. Por ejemplo, cuando hace un rato Magali hablaba de Beatriz Webb, ¿no? Y cómo, ¿no? Y el reproche ahí hacia ella de no de Magali, sino de las otras autoras contemporáneas a Webb, ¿no? A Beatriz Webb, de si se asume o no feminista. Bueno, me parece que lo importante es ver, ¿no? Lo que escribía Beatriz Webb, y que escribió un montón sobre el trabajo asalariado de las mujeres, sobre las condiciones de explotación, ¿no? Que las condiciones siempre eran mucho peores que para los varones, que habla sobre brecha salarial, ¿no? Estamos hablando de inicios del 900 o incluso antes, fines del 19. Ahora todos nos horrorizamos, ¿no? Estoy exagerando un poco el argumento, pero todos, ¿no? Estamos consternados por la brecha salarial, ¿no? ¿no? Que es casi el 30% en Argentina. Bueno, es histórico eso, y tiene su sociogénesis y tiene... me parece que la crítica de ellas era totalmente feroz y por eso es invisibilizada. O sea, critican el corazón del sistema de alguna manera, ¿no? Esto que los posteriores feminismos van a retomar, incluso con esto de, bueno, no es amor, es trabajo no remunerado, ¿no? De distintas corrientes que problematizan esto del trabajo no remunerado desde distintos lugares, y me parece que sí, que son voces críticas en principio. Porque incluso Martino, que uno podría decir, bueno, era más pro sistema, bueno, también está, digamos, pregonando por, ¿no? La abolición de la esclavitud, sobre el lugar de la mujer en la política. Digamos, hay cuestiones ahí, digamos, que son interesantes de problematizar. Entonces me parece que sí, que la apuesta es, a ver, primero, no es una guerra entre varones y mujeres, ¿no? Entre pensadores y pensadores, porque yo esto siempre lo cuento, me lo han planteado en mesas, ¿no? Yo voy con estos trabajos a las mesas de teoría sociológica, ¿no? Bueno, ¿y qué tienen ellas interesantes para aportar? A ver, ¿qué argumento superador al de Marx van a dar, ¿no? O al de, no sé, Comte. Y no pasa por ahí, no es una cuestión de quién tiene un argumento más interesante o no, o superador de lo que dice el otro, sino me parece que me parece que ellas trabajan sobre problemas sociales centrales. Y cuestionan fuertemente el rol social de las mujeres, ¿no? En distintos niveles, en la sexualidad, en el matrimonio, en las tareas de cuidado, en las tareas de crianza. Bueno, si no son problemas importantes esos, no sé, digamos, ya que estamos midiendo qué problemas son importantes y cuáles no, ¿no? Pero hay una crítica central, y es una crítica a mi forma de ver feminista del capitalismo. Obviamente que con el correr de las décadas y de los movimientos, de las luchas y todo eso se fue complejizando, ¿no? Y tenemos una teoría riquísima en todo eso, desde el feminismo, desde los feminismos. Y los estudios de género, pero me parece que, bueno, hay ahí una genealogía para rastrear de todas ellas, que es muy interesante y que es necesaria, ¿no? Pues si no nos quedamos con esto que decía una compañera en el chat de, bueno, a mí en la materia me dijeron que esto no existía, ¿no? Que no había mujeres y que por eso no las damos. Bueno, entonces me parece que bueno, nos debemos genealogías, ¿no? Yo soy de esa idea. A ver, no sé si contesté la pregunta, me pusieron una pregunta. Pero bueno.
Sí, era una pregunta medio larga, perdón. Pero la verdad sí, me echa muchísimo con esto del canon, con cómo se construye históricamente, con desacralizar todo eso. La verdad está buenísimo la charla y podríamos quedarnos rosqueando como un millón de horas. No sé si alguna tendrá alguna pregunta, algo puntual por ahí, o alguien más de la comi que quiera hacer un comentario. Bueno, Yo, perdón, tengo una duda. sí. Lo que contaba Eliana sobre Mariane, sobre esto de que la mujer por su condición, para saber si lo entendí bien, lo que decía Mariane, si la mujer por su condición histórica de sumisión en cuanto a las relaciones de poder patriarcales, tenía como un rol empático o como un plus, por así decirlo, para tener un rol empático y entender las relaciones de poder en sus distintos aspectos, o sea, de cuestión, relaciones de poder sexual, económica, de etnia, naciones, etc. Si entendí bien eso o se refería a otra cosa, la autora. Sí, a ver, por un lado, tanto Mariane como todas ellas entienden clarísimo la relación de poder entre varones y mujeres, entre sexos. Entonces, bueno, de nuevo, digamos, si hay un aporte ahí importante de todas ellas es que reconocen el poder de una. O sea, la relación de dominación la tienen clarísima. Incluso algunas autoras que había presentado Magalí, ¿no? Bueno, y empiezan a aparecer cosas de lo que hoy conceptualizamos como interseccionalidad, ¿no? Bueno, empieza la relación de poder en raza, ¿no? Por la raza, por utilizar los conceptos que utilizaban en ese momento, ¿no? Bueno, de clase, de raza, de género. Y con respecto a lo que preguntaba Florencia, sí, o sea, ella estudia o analiza históricamente cómo se fue conformando ese lugar de sumisión o de dominación de las mujeres. Ella lo hace en la institución matrimonial, pero también lo hace en la participación de la mujer en el saber, en la ciencia. Sí, en esos dos espacios ella analiza, Mariane, cómo históricamente se fue construyendo esa relación de dominación, ¿sí? Que en algunos momentos fue más absoluta o más importante y en otros no tanto. Pero siempre fue una relación totalmente desigual y de dominación. Entonces ella la va historizando, ¿no? La va complejizando, y por el otro lado, lo que ella dice, bueno, las mujeres históricamente fuimos criadas para ponernos, fuimos criadas, ¿no? Educadas. Y cuando digo educadas y criadas es por todo, por toda la sociedad en sus distintas instituciones, ¿no? Por la familia, por el barrio, por la escuela, por, no sé. Entonces, históricamente fuimos criadas para todo el tiempo estar poniéndonos en el lugar del otro, ¿no? Lo que el otro necesita, estar atentas, ¿no? Esto de la esposa atenta, la esposa devota, la madre perfecta, ¿no? En esas tareas, fíjense que exigían, ¿no? Imagínense atado a otra persona toda la vida, ¿no? En este rol de todo el tiempo estar cuidando, asistiendo, ¿no? Bueno, tenemos esa capacidad, las mujeres, para ponernos en el lugar del otro, ¿no? Para generar empatía, pero no es una capacidad innata nuestra, ni natural, no nacimos así, no nacimos para ser empáticas con el otro, nos criaron durante siglos para hacerlo, ¿no? Entonces lo que ella dice es que justamente es, como tenemos esta cualidad que la adquirimos históricamente y socialmente, no naturalmente, bueno, nos puede servir para algo, servir no en términos instrumentales, es decir, puede convertirse en un aporte a la producción de conocimiento. ¿Por qué? Porque Mariane y Max, ¿no? Y ahí está dialogando con Max, ve que ya a inicios del siglo XX, la producción de conocimiento está siendo totalmente vaciada de ética. Es solo conocimiento técnico, ¿no? Y ahí adelanta discusiones que después van a ver con la Escuela de Frankfurt, Adorno, Horkheim, etc.
Digamos, está totalmente vacío, no es esa jaula de hierro. O sea, estamos totalmente atados a seguir produciendo conocimiento técnico, piénsenlo hoy, ¿no? ¿Para qué queremos tanto conocimiento técnico? ¿De qué nos sirve para el desarrollo espiritual? Dice Marianne. Porque fíjense, la escuela sociológica alemana, por lo menos Marx, Simmel, etcétera, piensan la producción cultural, la producción de conocimiento desde dos aspectos, desde el aspecto objetivo y desde el aspecto subjetivo. O sea, lo que yo produzco como conocimiento no solo tiene que servir para el progreso de la humanidad, tiene que servir para el cultivo personal. Entonces, tiene que servir para la ética de sí, para conformar una ética de sí. Si no es conocimiento meramente técnico que no tiene ningún contenido. O sea, si sirve para algo es para el desarrollo personal y espiritual. Entonces, ahí hay un problema grave, muy grave. O sea, ellos adelantan un siglo los problemas que tenemos ahora. Lo que hace Mariana es ponerle la mirada de género, si quieren hoy, diciendo género, pero lo que hace es ponerle la mirada de las mujeres. Bueno, las mujeres en esta historia, ¿qué podemos hacer? ¿No? Digamos, ¿cuál es nuestro aporte a este escenario, a este diagnóstico terrible? Bueno, podemos, esa producción de conocimiento podemos ponerle un contenido ético. Bueno, muchas gracias. Sí, ahí me queda más No, claro. pero igual es lo que vos decías, solo que quería aclararlo un poco más como para ser más precisa, Florencia. Pero sí es eso. Gracias. No, por nada. Ahí hay una pregunta, pero... Bueno, en cuanto a Marianne, uno de los que pregonaba por los derechos de las mujeres y que podríamos decir que es el más feminista de ellos, si es que podemos ponerle ese rótulo, es Simmel, ¿no? Digamos, Simmel escribe algunas cuestiones sobre la condición femenina. El problema que él lo hace de muy buena fe, porque quiere poner en valor el trabajo de las mujeres, pero todo el tiempo hace esta división de los sexos, ¿no? Juega todo el tiempo con esto de lo natural y lo social, y es un poco lo que le recrimina a Mariana y que yo recién hace un rato decía, ¿no? Como, bueno, no hay nada natural en nuestra condición femenina. No somos así tan sensibles y empáticas y, y generosas en esto del hacer para otros, porque somos naturalmente, biológicamente así, ¿no? Hay una metafísica de los sexos que Marianne complejiza tomando a Simmel. Dice, bueno, no, esto no es natural, no es biológico. Fuimos educadas durante siglos para hacerlo. Entonces es obvio que lo seamos. Dice, sí, somos así, pero ¿por qué? Porque durante siglos nos fueron criando en esto. Entonces, pero sí, Simmel escribe bastante, digamos, y está a favor de que las mujeres tengan más derecho en el matrimonio, está a favor de todas estas reformas parlamentarias. Y para ser justa con Durkheim, si bien él no estaba a favor del divorcio, sí estaba a favor de una reforma en Francia de la ley de matrimonio, para lograr que cierta igualdad jurídica de las mujeres y los varones. No estaba a favor del divorcio, pero sí es de equiparar jurídicamente a ambos dentro del matrimonio. Digo, como para ser justas con Durkheim también, ¿no? O justes con Durkheim. Perdón, a mí me cuesta hablar con la todavía. Ustedes ya están criados o criándose así, pero yo soy de otra época y me cuesta más incorporarlo. Un poco respondiendo a la pregunta de Román, no sé si era eso, Román, lo que estabas preguntando.
Ah, perfecto, sí, ahí estaba. Me van apareciendo las preguntas, los comentarios de ustedes. Bueno, no sé si quieren preguntar algo más o hacer alguna crítica, qué sé yo. O algo que quieran saber de Marianne, que por ahí no dije, porque tenía tanto para decir que me desordené un poco. Pero Marianne sí, por ejemplo, se recontra asumía feminista, digamos. Eso de ella. Yo voy a hablar para que no haya silencio. No tengo nada para decir. Bueno, gracias. Nada, no sé eso, si no hay alguien que quiera hacer alguna otra pregunta, o podemos también charlar entre nosotros, digo, o sea, si, no sé, lo que sea. Repito, veo muchas caras de ingresantes de este año y muchos comentarios de los que escuchamos recién son de ingresantes y me sorprende el nivel de discusión y bastante esperanzador. No sé eso, si quieren... contar una bueno. cosita. Tenemos una materia que en su momento tenía solamente autores varones y cuando con la Comi empezamos a pensar, hace ya un par de años, de la falta de autoras mujeres en los programas de algunas materias, lo planteamos y nos dijeron que era anacrónico, que los autores que veíamos en esa materia habían escrito hace tanto tiempo que en ese momento no había mujeres que escribieran porque las mujeres no tenían acceso a la educación y demás. Lo cual era lisa y llanamente mentira, porque en ese programa teníamos, por ejemplo, a Marx, Durkheim y Weber, y sabemos que son contemporáneos un montón de autoras, como Marianne, por ejemplo, y otras que por ahí no conocemos, o sí, pero eso, nada, quería contar esa mini anécdota. Y que llevamos estas discusiones a los profes y a las profes, y ahora hay muchas materias que incorporaron o una unidad o textos de autoras o con perspectiva de género que antes no tenían. Así que eso, contarles eso nada más. Yo quería aprovechar el silencio para comentar una frase que no la iba a comentar, pero me dijeron de la Comi, sí, comentala, que es de Rodolfo Walsh, seguramente muchos la conozcan, donde Rodolfo Walsh señala que las clases dominantes históricamente han pretendido que las clases trabajadoras no tengan historia, no tengan doctrina, siempre tengan que empezar de cero, digamos, y que así no hay héroes, no hay mártires, es como un constante cuesta arriba, y es justo exactamente lo que estaba diciendo Eliana recién, que, como decía, desacralizar un poco el canon es también eso, es recuperar una historia, es de alguna manera volver a construir ese vínculo que por algo también fue destruido. Entonces, por ahí no es solo el hecho de rescatar autoras solo por algo que dicen, o como decía Eliana, porque son mejores, sino que tiene también que ver con reconstruir todo eso que fue destruido adrede, de alguna manera. Y esa frase me parecía como que cuajaba perfecto, le sacamos trabajadores y hablamos de mujeres, y es tal cual. Eh, y nada, esos argumentos que uno escucha en algunas cátedras, como decía Lu, nada, te sacan la cabeza. Sí, y también capaz, no sé si cambio de tema, y es algo que igual hoy Magalí dijo hablando de la cuestión del norte-sur, y también incluso lo vemos en esto, de que muchas de las mujeres que estamos recuperando ahora, y también Magalí lo señaló, son mujeres del norte, y la mayoría europeas. Me parece que esa misma frase también se puede pensar para ese otro eje que hoy presentábamos, que nos interesa discutir, que tiene que ver con lo latinoamericano y lo nacional. También tenemos una carrera en la que absolutamente todas las materias obligatorias, excepto las últimas, tienen un sesgo y una perspectiva absolutamente europeizante, cuanto menos, y si no, muy traída desde Estados Unidos, o sea, muy poca perspectiva de lo propio. Y me parece que está resarpado que podamos discutirlo y nada, hoy abrirlo
y seguirlo pensando en los dos ejes. Me parece que es un poco lo mismo, o sea, si pensáramos a las mujeres o a las diversidades como una clase, que es una discusión también, pero se entiende lo que quiero decir, supongo. Eso. Me parece que está re bueno. Y me parece también que como que queda también la punta para después pensar también el otro eje, lo que traía hoy Magalí, porque creo que hoy nos enfocamos mucho en pensar eso, a recuperar mujeres y visibilizar perspectivas dentro del canon, pero después también hay toda otra discusión sobre un montón de otras cosas, de la sociología, de la disciplina y de nuestra carrera en particular. Eso también es algo que nosotros solemos discutir y capaz también en el espacio del ENES, que aprovecho para contar que existe, es el Encuentro Nacional de Estudiantes de Sociología, en el que hay un ejercicio de comparar planes de estudios con los de otras universidades y otras carreras y otras facultades, y en ese comparar uno se encuentra con que también hay otras maneras actuales, con las discusiones que tenemos al momento y con las cosas distintas. No sé si en relación a la cuestión de género, pero sí todo lo demás que veníamos diciendo. Nada, me parece que está re bueno que podamos hablar de esto y empezar eso, y encarar la carrera o las materias que nos queden, a quienes nos quedan pocas, con esta perspectiva. En esto de que, yo repito de vuelta recontradensa con les ingresantes, pero que capaz vienen así ya como flasheando con esto del ejercicio de la desnaturalización o el extrañamiento y todo esto que es como la base de la sociología, de poder desnaturalizar nuestro propio plan de estudios, que es un ejercicio re desafiante. Porque capaz nosotros entramos a sociología y decimos, listo, de acá salgo para resolver todos los problemas de la humanidad, y no, capaz nos encontramos con que no, con que tenemos una carrera en la que no aparece el problema de las mujeres en muchos momentos, o no aparece el problema del sur. Entonces, nada, me parece que está re piola y me alegro mucho de que hayamos hecho esta charla. Parece un autoaplauso, pero no, porque viene de antes, de mucho antes, así que es. No sé si alguien quiere hacer una pregunta más, no sé, vos Eliana, si te tenés que ir, también es medio tarde, no sé. Sí, yo ya tengo que ir yendo, pero no, en esto de norte y sur también, digo, en el sur, si uno ve como uno piensa en la sociología argentina, latinoamericana, y siempre aparecen, o sea, no, parecería que no, las mujeres no hablaban de nada ¿no? En Latinoamérica. Recién, entonces te escuchaba y digo, sí, pero había pensadoras, había autoras que yo siempre, bueno, en Argentina también hay toda una discusión de el origen ensayístico de la sociología y qué es teoría y qué no, como también en esa discusión latinoamericana menospreciando la construcción de otro tipo de saberes, ¿no? En otros formatos, digo, eso también, ¿no? Como si solo la forma de teorizar fuera puramente académica y del tratado, etc. Entonces me parece que ahí también hay cuestiones para revisar, en particular en la sociología argentina también, no sé, se habla de Sarmiento, de Echeverría, bueno, en el equipo hay una compañera que analizaba a Eduardo Mansilla, que justamente tiene algunos escritos donde problematiza la cuestión social en el campo, ¿no? El lugar del gaucho, y tiene discusiones teóricas con Sarmiento, en esto de civilización y barbarie. Entonces, bueno, habría que leer Sarmiento y habría que leerla a Eduardo Mansilla. Y por ahí Eduarda no se considera feminista ni mucho menos, pero bueno, problematizaba estas cuestiones, ¿no? La vida social en el medio rural. Hay mucho ahí para como revisitar y problematizar y hacer genealogías, digo. Pero bueno, es un ejercicio. Así que bueno, por mi parte yo no hablo más. Si no, también como decía Magalí, hablo y hablo. Así que bueno, nada, agradecerles el espacio y bueno, y desearles éxito en las próximas charlas. Y bueno, y gracias por escucharme. No, gracias a vos, Eliana. Bueno, no sé, personalmente pienso que este encuentro salió muy lindo. Así que nada, si les parece, vamos cerrando.
También creo que, bueno, yo personalmente quería comentar que, digamos, esta primera charla como que tiene una lógica más de exposición o de formarnos, pero también nuestra idea con esto es como que, bueno, que cada vez las charlas puedan ser un poco como más, como que se pueda generar un diálogo y que se pueda generar una discusión, porque también el contenido que le damos, como que desde la comisión pensamos darle un sentido más político, en el sentido de, bueno, tenemos esta información, ¿no? De, bueno, cómo disputamos el canon sociológico, cómo disputamos lo que damos en la carrera, bueno, entonces después cómo vamos a hacer para, de hecho, dar estas discusiones, por lo menos nosotros dentro de la Universidad Nacional de La Plata. Así que eso, como que la idea de estas charlas es como más abrirnos, ¿no? Como comisión a los estudiantes, abrir estas discusiones, poder complejizarlas, poder ampliarlas básicamente. Bueno, también con lo que tiene que ver con este eje que estuvimos charlando y también con el eje más nacional latinoamericanista. Así que nada, bueno, estén atentos, vamos a hacer otras cosas, vamos a hacer otras charlas, vamos a pensar. También están hiper bienvenidos a escribirnos por el Instagram nuestro, con mis socios, sobre cualquiera de estas cuestiones. También tenemos nuestras reuniones. Nada, que también invitades, todos los estudiantes de sociología están hiper invitados a participar de la comisión. Sí,